It takes us into the future. The future, of course, being virtual reality. Something that's being talked about by other people, but produced by Sega. And suddenly, I'm deep in a future world of fast-paced action. You're totally immersed in another world. Just put it on and tell me if it hurts. Will it fit over the glasses? Does it hurt? No. Had to answer. Ay, Dios. ¿Qué tal? Y bienvenidos a Platzi Canvas. Yo soy Ophelia Pastrana, of course, en Twitter. Bienvenidos a Platzi Canvas, el mejor lugar para aprender de tecnología, videojuegos, todo lo que me hincha el huevo, aquí en el canal de Platzi Canvas en YouTube y de la mano de Platzi, el mejor lugar para aprender de desarrollo, diseño, cómo hacer tu propia startup y además todo esto. Hola, yo soy Verónica López. En Twitter soy @Maria_Fibonacci. Voy a ser tu profesora en el curso de Go en Platzi. Hay grandes proyectos y empresas que utilizan Go actualmente. Docker, CoreOS, Google, Apple y hasta Uber, que aunque todo su sistema está hecho en Java, para la concurrencia y servicios de real time ya usan Go. Al finalizar este curso habrás aprendido las herramientas básicas para poder programar tu propio servidor, tu propio web app, tu propia mobile app de Android y de iOS incluso, todo con Go. También serás capaz de introducir Go en tus sistemas actuales y si Go es tu primer lenguaje de programación, es la herramienta ideal porque es muy fácil de aprender, es muy legible. Y aunque puedes seguir aprendiendo conceptos a lo largo de tu carrera, desde el día 1 puedes ser productivo. Con Go puedes hacer todo lo que te imaginas. Inscríbete ahora mismo al curso de Go en Platzi, en platzi.com/go. Una vez le pregunté a un amigo músico cuál sería una muy buena opción para tener un buen sistema de sonido en casa y me dice lo mejor es tener un sistema de música en vivo, a lo cual yo me imaginaba un sistema fenomenalmente burgués de yo jugando algún juego y mientras tanto músicos al lado musicalizándolo. Pero si a fin de cuentas no hay producción de mejor fidelidad que tenerlo ahí, lo cual entonces me despertó la duda de ¿y qué pasaría con el tema de cine o de tele? Una pasada por el teatro nos comprueba que sí es fenomenalmente más entretenido ver cómo sucede la obra enfrente tuyo en vez de ver cómo sucede dentro del ámbito de las cosas que están detrás de una pantalla. Aunque sí, el teatro es un medio limitado cuando se trata de ver qué es lo que está sucediendo con algún X-Men que está cayendo un avión que tiene que hacer algún truco mágico para poder salir del problema. Motivo por el cual comparar cine, tele y teatro es fenomenalmente injusto. Y ni hablar de qué hacemos cuando se trata de videojuegos. ¿Alguna vez han preguntado cómo funcionaría un sistema interactivo con gente en tiempo real en la vida real? Sí. Parecería que los videojuegos están fenomenalmente atrapados a existir dentro de una consola o por lo menos ser generados por alguna suerte de computadora para que nos muestre a nosotros una realidad que se modifica a medida que nosotros lo vamos jugando. A fin de cuentas son medios interactivos. Pero ahora que vivimos en el 2016 en el futuro ya comenzaron a aparecer las personas que salieron a decir oye, ahora viene el mundo de los videojuegos de verdad a ti dentro de un sistema de realidad virtual. Miren, yo tengo muchos problemas con el concepto de realidad virtual en sí, arrancando porque mi mamá desde chiquita siempre me dijo que nunca me acercara tanto a la pantalla. Pero esto es Canvas y les quiero decir que más bien a mí lo que me molesta el concepto de realidad virtual y cómo lo mercadean y te lo presentan es que de cierto modo todas las realidades son virtuales y no estoy necesariamente hablando de que se están apropiando de un término que sirve para algo más o que ya se está usando para escribir algo más y que por algún motivo lo están usando para describir algo que nos pueden vender y que vamos a tener en nuestra casa y vamos a sentir que es la nueva realidad dentro del casco, sino lo que me molesta es que lo están vendiendo muy tímidamente. De cierto modo la oferta de la realidad virtual es fenomenalmente más grande que un espacio extra donde tú vas. Miren, en su máxima toda la tecnología mediática se puede reducir a motores de empatía. El caso que yo creo que más fácil puede explicar este punto es el cine, que es el parangón de la tecnología mediática, donde básicamente en todas las películas nos están mostrando una historia por medio del punto de vista de otros. Y esos otros puedes interpretar que eres tú o puedes interpretar que es un tercero o una suerte de Dios o un externo. Go, go, go. Pero muchas veces también te muestran que eres una persona extra dentro del espacio y medio te comunica y tú entiendes, ok, yo estoy en ese lugar. Nos da miedo las pelis de miedo porque no pensamos que se trata de nosotros.
Nos inspiramos con las pelis de superhéroes porque pensamos que nosotros somos los que estamos ayudando a que los superhéroes salgan adelante, o nos da rabia que los villanos no puedan hacer o sí puedan hacer su cometido, y en que nosotros empatizamos con la historia o con los personajes. De cierto modo, todo el cine es un gran catalista para que nosotros podamos crear nuevos modos de conectar con historias que no necesariamente estamos viviendo. Ahora que nos están dando dispositivos vendidos bajo el rubro de realidad virtual, pues técnicamente lo que tenemos es una forma de cine interactivo donde nosotros estamos viviendo dentro de la historia. Ahora sí somos completamente nosotros, no somos terceros, pero en que estamos entrando a espacios desconocidos creados por otros. Más que entrar a realidades virtuales, vamos a tener algo que más atinadamente se le puede describir como virtualidades reales. En uno de sus libros, Terence McKenna, que es un gran filósofo, comenta como todas las tecnologías de inmersión de cierto modo nos dejan no solo compartir nuestra realidad, sino nuestros sueños con los demás. Y en eso se imaginan lo importante que es para la comunicación como especie, cuando ya no solo le estás diciendo a alguien así sucedieron las cosas, o ven y te lo describo, o ven y te lo dibujo, sino ahora vívelo desde mis zapatos. Voltea el concepto de intimidad. Como lo propone McKenna, de cierto modo estaríamos nosotros viviendo como una suerte de pulpos que nos modificamos dentro de nuestro ambiente, pero nos podemos voltear, ya que tenemos la capacidad de llevar toda nuestra intimidad puesta por fuera. Cualquier persona podría ver cómo fue mi vida, cómo estuve, cómo existí y cómo soy. Estar sujeto a las cosas que me tocaron a mí y de cierto modo entender. Claro, por eso es que no le gusta el jitomate, o también por eso le tiene tanto miedo a las alturas. Si la comunicación por lenguaje tiene que pasar por la limitante de las palabras, si la comunicación por los dibujos tiene que pasar por la limitante de la interpretación, ¿cómo trabaja la psicología de la comunicación por experiencias? Uno de los episodios más importantes de Star Trek, y pasa un episodio premiado, trata con la virtualidad de una vida entera atrapada dentro de un satélite mausoleo. Están pasando por el espacio, se topan con algo que no pueden identificar. En lo que se acercan, se lleva la nave al capitán y comienza a vivir toda una vida que incluye los últimos días del final de un planeta que extermina a una especie y le comunica al capitán lo que era la cultura de ese planeta. No por spoilerearles mucho, pero en últimas lo que acaba sucediendo es que Star Trek nos lleva por todo el sufrir que está asociado con morir dentro de un planeta que se va a acabar. Cuando se está acercando a su muerte, ve que unos científicos están lanzando un satélite. Luego, después de eso, eventualmente se rinde con su vida, muere y vuelve a aparecer en la nave, donde solamente han pasado minutos y se despierta con el recuerdo de años de experiencias de otra vida. Y aquí es cuando queda claro que todo lo que se le enseñó al capitán no se le pudo haber presentado con tanta precisión, ni en escrito, ni en dibujo, ni en audio, ni en video, sino en su experiencia. Oye, Ophelia, eso también sucede en Total Recall o hasta en Inception. Soy Trek y voy a compartir los ejemplos que yo quiero. No me molestes. Otra Ophelia que me invento para decir que tengo gente en producción. Una de las cosas que comunica McKenna en uno de sus libros es que nuestro destino es volvernos lo que nosotros pensamos nos podemos volver. Esta es la importancia de la realidad virtual. Sí, está la gente que está paseando lugares en 360 con los lentes o solamente con cardboard, pero lo importante de la realidad virtual es que vamos a poder masificar un nuevo medio de comunicación. O bueno, no tan nuevo. Muchos filósofos dirán que nosotros tenemos grandes modos de comunicarnos, pero que nuestras palabras mismas nos detienen de poder decir ciertas cosas porque no podemos construir lo que estamos pensando y por consecuencia hacemos grandes frases o hacemos simbólicos que de cierto modo tratan de explicar lo que nosotros estamos pensando o que queremos comunicar. Y el mejor lenguaje para comunicarnos en el rubro de realidad virtual, pues es el mismo lenguaje del teatro, que no solo por mero desarrollo de evolución es una ciencia muy precisa, sino que encima de eso está muy definida. Ya les va un poco de historia. Siéntense. ¿Están listos para una clase de historia? ¿Listos? Sócrates, el padre del pensamiento filosófico que nosotros adoptamos en nuestra cultura, es una persona que, a pesar de haber hecho una cantidad de contribuciones a los métodos de pensar que hoy en día se aplican en filosofía, realmente no tiene mucho que se haya documentado mientras haya estado vivo, con la excepción de una obra de teatro que se escribió por otro pensador que se llama Aristófanes, donde muestra a Sócrates y su escuela de pensamiento como un gran sistema de corrupción para la cultura en su momento, donde Sócrates le enseñaba a los estudiantes cómo hacer trampas, cómo salir adelante en vida y lo más importante, le enseñaba a sus estudiantes una vida que sobrepasaba lo religioso. Pero luego esta obra es la que lo condena a un asesinato civil decidido democráticamente por medio de un sistema que él peleó mucho para que existiera. Una de las historias que había escuchado en algún momento cuenta como Sócrates hasta tuvo chance de ver la obra y que saliendo de él fue víctima de toda la crítica relacionada con la obra cuando realmente le estaban hablando de él acerca del personaje que estaban mostrando allá. Debido a cómo lo muestran en la obra, no hubo cómo comprobar que él no era su propio personaje. Pero lo más importante para notar acá es que él muere bajo juicio democrático. Spoiler, según el paradigma de los pensares de la gente que vio la obra. Bueno, eso es lo que se supone. Una de las cosas que aparecen mencionadas en los escritos de Platón, quien es su estudiante favorito, comenta cómo Sócrates le decía: por más que yo debata los puntos por los cuales se me está llevando a juicio, no puedo debatir contra la percepción que tienen de mí. Hey, y si esto le suena en lo más mínimo a Donald Trump y lo que está pasando en política, el modo en que nosotros entramos a Twitter y tenemos percepción de gente que ni siquiera conocemos, pero nos formamos una idea con tan solo leer 10 líneas en una cuenta. No, nada que ver.
Nada que ver. Para devengar a Sócrates, Platón escribe un par de escritos hablando justo del tema acerca del encuentro con Aristófanes, donde Sócrates debate cuanto a Aristófanes y le gana en todas las situaciones, fuerza, intelecto, hasta en la peda. Sería divertido ver a los presidentes debatir según quién aguanta más el caso. Otra de las cosas que documenta Platón es la estructura perfecta de una ciudad ideal, donde de cierto modo dice así es como podría existir una sociedad para que no tengamos ningún problema y pueda crecer infinitamente. Y su propuesta, teniendo en cuenta lo que le sucedió a su maestro, tiene que ver con la creación de una ciudad donde, oigan esto, nadie es dramaturgo. Y en caso de que tú estés actuando algo o estés diciendo algo que no sea la realidad, tienes que notificar, que es una acusación fenomenalmente fuerte. Lo que está diciendo Platón es la gente común no tiene cómo identificar cuando las cosas son una verdad y cuando las cosas son una mentira. Pero bueno, para no alargar la historia, les presento entonces un tercer jugador en este gran drama griego que viene a ser el estudiante de Platón, Aristóteles, quien luego se agarra de lo que escribe su maestro para decir la gente no puede evitar mentir y de hecho es necesario que se hagan actuaciones para poder convivir, porque no hay cómo mantener una verdad absoluta en todos los momentos y en todas las situaciones. Motivo por el cual entonces Aristóteles dice, miren, si esta es una carencia humana, vamos más bien a documentar qué es lo que puede hacer una obra de teatro o una obra de actuación que de cierto modo pueda ser funcional para todos los casos. Y esto al sol de hoy sigue siendo el estándar de actuación. Solo a repetir eso. Llevamos 2300 años haciendo el mismo modo de contar historias y el mismo modo de crear experiencias para personas. Está cabrón, ¿no? A mí me emociona un chingo esto, güey. Ahí les va el esquema según Aristóteles y tengan en cuenta que así como él dice que esto funciona para las obras, también funciona para crear experiencias en realidad virtual usando Oculus Rift. Número 1. Las obras son caminos para comentar y comunicar y compartir verdades. Lo que tú buscas cuando estás consumiendo una obra o una experiencia es aprender algo, es entender que algo sucedió o recibir nueva información. ¿Hace sentido? Somos máquinas de aprendizaje. Pero entonces, número 2, el teatro en sí es un agente, cómo te comunica lo que está sucediendo. Pero ojo, lo importante aquí es que nosotros tenemos que saber que el teatro nos está diciendo una mentira. El guionista nunca te va a decir se la comieron toda. Tenemos más de 12 años, ¿no? Se la creyeron toda, sino más bien lo que va a decir es yo estoy escribiendo mentiras, pero el escenario es el que te miente. Y número 3, los mensajes son bastante más allá que lo escrito, lo dicho y lo actuado. No son mensajes textuales. Un gran aprendizaje puede ser nunca le prestes dinero a tus amigos porque vas a perder tanto el dinero como el amigo. Pero si nosotros desarmáramos todo Hamlet y buscáramos solamente estas frases que nos enseñan cosas especiales para listarlas una detrás de otra y las leyéramos en cadena, de cierto modo no comunica lo mismo que leer y vivir toda la obra. Quizás una versión un poco más postmoderna podría ser algo así como ver los finales de los Thundercats y esperar que con eso se entienda toda la serie. Y número 4, el más importante, ya que sabemos que el escenario nos está mintiendo y que además nos quiere enseñar algo y que nosotros tenemos que estar receptivos para poder enseñar todas las obras, se tiene que ganar su posición con nosotros de esa capacidad de enseñanza. Todas. Algunas han visto una serie de tele que sea fenomenalmente falsa y por consecuencia ya no importa lo que digan. Eso. Un comediante que no sabe contar cuentos y por consecuencia entonces ahora todo lo que diga ya no va a ser chistoso. Eso. Un político que se sabe que es mentiroso y por grande que sean sus promesas, igual vas a decir eso. Y como pequeño corolario al punto número 4, para poderse ganar nuestro corazón, el método en el que tiene que funcionar el teatro y por consecuencia todas las historias y experiencias es por medio de universales. Universales, entiendas, son experiencias que sentimos tanto ustedes como audiencia, como yo, como la persona que está contando la historia o como la presencia en la historia. Por ejemplo, saben que cuando ustedes entran al Fermilab en Batavia, Illinois, el edificio tiene una forma de cuadripolo, lo cual quiere decir que de cierto modo lo que tú vas andando vas entrando a un foco magnético y eres ahora tú la partícula que se está analizando, pero tú eres la persona que analiza. No manches, güey. Está buenísimo ese chiste. No, nadie empatiza con eso porque nadie sabe dónde es Batavia, nadie sabe qué es Fermilab, nadie entiende qué chingados es un cuadripolo y las 6 personas del mundo que sí saben de esto, pues posiblemente están allá y contaron el chiste. Por eso los comediantes arrancan con cuentos de cosas que nos han pasado a todos. Es tan cagada que cada vez a Starbucks me cambian el nombre. Yo no sé por qué chingados, que ahora cada vez que voy les digo que yo me llamo Aragorn, hijo de Arathorn, heredera del trono de Isildur, señora de los Dunedain, heredera del trono de Gondor y que pues de paso me pueden llamar. Les digo, ¿cómo me puedes decir off? Más gente va a empatizar con eso y por consecuencia entonces ahora hay más creencia entre los dos, que tenemos una suerte de comunicación a la cual uno como audiencia es bastante más receptivo y por consecuencia están más dispuestos a que yo les enseñe cosas. Eso quiere decir que para poder desarrollar cualquier experiencia virtual, real o teatral, tenemos que pensar siempre en 3 rubros mínimos de operación, o alguien diría que son las 3 patas de la banca del teatro. Nerdos, la historia y cómo nos conectamos con ella y cómo nos ataca nuestros sentimientos, los dramaturgos y cómo son capaces de comunicar lo que está atrapado dentro de la historia y el sentir de lo que quería el guionista o el libretista. Estamos hablando de teatro. Y la más importante, la suspensión de incredulidad por parte de la audiencia. Para todos aquellos que se la pasan analizando la ciencia ficción para ver si las cosas pueden suceder o no, no tengo a ningún amigo que haga eso. Este puede ser de los más importantes. Es el motivo por el cual Lucy nos parece una pendejada, pero aún así X-Men decimos
totalmente posible. Bajo esta lógica, hay muchas cosas que pueden encajar dentro de lo que puede ser una obra de teatro o por lo menos una experiencia narrada. Por ejemplo, leer El de Forma o Actualidad Panamericana si viven en Colombia, que son estos periódicos. Dicen las noticias son falsas siempre y cuando tú tengas el criterio para entender que lo que estamos diciendo no es necesariamente algo que pueda suceder. Hey, ellos viven de que la gente se la cree, que no tiene mucha diferencia al acto del performance que puede ser leer el periódico del país o de la ciudad. De cierto modo también están haciendo un performance porque reciben dinero de la gente que invierte en ellos y por consecuencia tienen un sesgo que muchas veces anuncian el periódico de derecha, el periódico de izquierda. Es una experiencia que depende de las tres patas de la butaca como si fuera teatro. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es la real diferencia cuando hablamos de realidad virtual? De cierto modo, lo que tenemos acá es una tecnología para estar inmersos en la historia sin hacer uso de la imaginación. Podrías tú decir de cierto modo que es algo así como teatro para los huevones, aunque realmente hay mucho más. Algunas le han hablado de algún objeto físico y no me refiero a objetos que parezcan ser seres humanos. Más bien me refiero a la experiencia de usuario cuando te subes, por ejemplo, a un vehículo. Tu coche es una máquina que te está hablando a ti constantemente por medio de una cantidad de sentidos y formas de comunicación completamente diferentes, verbales a veces, pero definitivamente usando símbolos, usando olores, usando todo lo visual y evidentemente usando todo lo que viene con el sentir de tu cuerpo. Por ejemplo, si el coche está apagado o prendido, tú lo sientes, pero si huele a freno clutch, si piensas que se está rodando, si huele a gasolina, cuidado. Y hasta el cómo vibra el volante te puede estar comunicando cosas diferentes. Muchas veces estas cosas se dejan en el diseño del automóvil para que de cierto modo tú comuniques con el coche y sientas cómo va andando. Es parte de la interfaz. Ojalá mi computadora me dijera a mí siento frío, siento calor según cómo está el mouse y el teclado. El problema es que entonces en este teatro de los huevones que puede ser la realidad virtual estamos lidiando con esta falta de sentidos. Todo tiene que ser por lo óptico, pero además todo tiene que ser explícito. Entonces estamos limitados al poco uso de imaginación. Por consecuencia vamos a tener nosotros que ver todo enfrente nuestro y esto genera malas interfaces cortas de imaginación, como esas cosas que pasaban en las películas de los 90 cuando navegabas por entre los archivos. Sin mencionar que además muchas de las cosas que van a suceder dentro de los objetos de realidad virtual igual ya lo tenemos, aunque no tengamos la pantalla pegada a los ojos. De cierto modo, como se lo imaginan los inventores de realidad virtual o aumentada de hoy, sería como una interfaz permanente que te muestra en qué sentido ir, por dónde voltear y demás. Cuando ya lo hacemos, no tienes que estar viendo la pantalla 24/7. Si algo te pueden decir los Google Explorer usuarios de Google Glass es que no siempre necesitas tener la pantalla y la interfaz prendida y andando. De hecho, con que veas el teléfono y retengas en percepción y en imaginación dónde están las cosas, ya estás. Asimismo, me imagino que en algún momento cuando ya se vuelva muy famoso el uso de, digámosle, interacción ultra explícita, como lo puede ser la realidad virtual que nos están ofreciendo, a lo mejor aparecerá una corriente de gente que entonces querrá maximizar el uso de imaginación. Todos los juegos de niños son juegos de imaginación, son realidad virtual y realidad aumentada de un modo u otro. Siento yo que el verdadero problema con la realidad virtual es que de cierto modo nos pone a nosotros en una situación donde vamos a tener que lidiar con nuevos métodos de comunicación sobre un medio que va a requerir de una cantidad absurda de trabajo para generar cualquier historia. Porque imagínense lo que puede ser una grabación de una historia en realidad virtual donde se ve todo el set de la gente grabando ahí atrás, que a lo mejor va a comunicar cosas tan bellas que puede que valga la pena. Se merece que se le dé chance. Nuevamente, eso sí, cosas de las que no nos vamos a poder escapar de todos modos. Al cabo del 2016 definitivamente vamos a tener realidad virtual en el mercado y lo vamos a conseguir en una cantidad de lugares con mucha facilidad, no necesariamente muy barato, y lo más probable es que Sony sea quien se lleve la delantera en ventas debido a que ya tiene un dispositivo en nuestra casa, lo que quiere decir que en algún momento después llega Microsoft y dice yo hago lo mismo. No lo duden que en algún momento van a culpar algo que vaya a suceder en las noticias con algo que esté sucediendo en el mundo de la realidad virtual. Y sí, además vamos a tener este tema curioso donde gente va a tener objetos y pertenencias en el mundo virtual, pero no necesariamente en el mundo real. Pero definitivamente el concepto de viaje, actividad remota puede que sí funcione, tanto así como asistir a un concierto por medio de una persona que tenga una cámara en la cabeza o un robot que esté presente por ti. Hashtag idea millonaria. Mucha gente dice que el mejor modo para comunicar historias dentro de la realidad virtual puede ser el concepto del acompañante, donde no necesariamente tú estás viendo la experiencia, pero estás tan cerca que la sientes, no muy lejano de lo que sucede en el cine, pero que te dé chance de por lo menos observar alrededor. Motivo por el cual los documentales les va a ir fenomenalmente bien, porque cuando a ti te llevan a una zona, tú quieres investigar más. Y ahí el problema. Si tú estás viendo un documental donde están sucediendo cosas con un animal acá, capaz y te dices me vale madres el animal y te quieres ir de paseo, lo cual quiere decir que las mejores experiencias para la realidad virtual son las que igual ya son experiencias sin la realidad virtual. Y solo por dejarlo dicho, algo que yo creo que va a funcionar fenomenalmente bien, el porno VR va a suceder sí o sí. Puede que lo que acabe funcionando mejor es una mezcla de nuestra realidad con objetos externos para mover más de nuestros sentidos, tener una suerte de robot reactivo que de cierto modo te vaya presentando superficies a ti. Imagínense esto, tú estiras la mano y un robot te la encuentra, pero todo lo demás no existe. Luego la estiras adelante y el robot te encuentra ahí también. Pero en el mundo físico externo, en la realidad virtual,
aire. No más para llenarlos de paranoia. ¿Qué tal que nosotros ya seamos un robot lleno de sensores y realmente nuestra conciencia está en otro lugar? De cierto modo, de Matrix es realidad virtual. En fin, si algún día encuentran cómo salir de la Matrix y algún modo desconectarse de nuestra realidad virtual, no olviden que la carne sabe mejor en el Matrix que afuera. Y la vida es más fácil cuando tenemos menos reglas que seguir, aunque el juego es más entretenido si tú tienes un dominio entero de lo que está sucediendo. Cosas de filósofos o algo así. Yo soy Felipe Pazarro, of course, en Twitter. Vámonos con las preguntas. Eduardo Soto pregunta cómo sería una off villana y yo digo, ¿cómo sabes que no soy yo? Felipe Arce nos recuerda que hay una cantidad de juegos móviles que de hecho todo lo que tienes que hacer es con darle a la pantalla casi que en cualquier lugar y con eso simplemente vas pasando y en últimas lo que te están vendiendo es como esa experiencia de sentirte bien porque estás haciendo logros. Y sí, es un poco de el cómo hemos diseñado nosotros alrededor de nuestra misma psicología de recompensas. Ali el directo nos recuerda que si hablamos de recompensas no deberíamos de dejar de lado las drogas que el cerebro libera luego de la actividad física y por consecuencia los juegos físicos no desaparecerán. Y el tema aquí es nadie está diciendo que desaparecen, es simplemente que ahora también tenemos juegos de software o que corren sobre software que son bastantes veces más populares que lo que eran los juegos, digamos, de mesa hace no muchos años. Rebeca pregunta: en el juego de la vida, ¿cómo sabemos en qué nivel vamos? Y yo solamente te diré que la competencia es contigo, así que no hay niveles. Roy Castillo lo llama Nini Jellion. ¿A qué Rubio nos pregunta? Más bien, ¿no será que la computadora, en vez de asistirnos a nosotros estamos asistiendo a la computadora y en que la computadora en sí es una creación humana y técnicamente es una extensión de nuestro cuerpo, tanto como nuestros brazos, dedos y el lenguaje? Pues queda la duda de si no estamos haciendo simplemente una gran comunicación con extensiones de lo que son nuestras formas de existir en el planeta, cosas así. Yo soy Felipe Pazarro, of course, en Twitter. En comentarios, opinen, ayúdenme a compartir esto a todos sus amigos. Y de hecho hay una novela. Qué buen episodio tuvimos hoy. ¿Qué? Pero la importancia de la realidad virtual es que vamos a tener la capacidad de masificar un medio de comunicación. The future, of course, being virtual reality. Something that's being talked about by other people, but produced by Sega. And suddenly, I'm deep in a future world of fast-paced action. You're totally immersed in another world. Just put it on and tell me if it hurts. Will it fit over the glasses? Does it hurt? No. Had to answer. Ay, Dios. ¿Qué tal? Y bienvenidos a Platzi Canvas. Yo soy Felipe Pazarro, of course, en Twitter. Bienvenidos a Platzi Canvas, el mejor lugar para aprender de tecnología, videojuegos, todo lo que me hincha el huevo, aquí en el canal de Platzi Canvas en YouTube y de la mano de Platzi, el mejor lugar para aprender de desarrollo, diseño, cómo hacer tu propia startup y además todo esto. Hola, yo soy Verónica López. En Twitter soy @María_Fibonacci. Voy a ser tu profesora en el curso de Go en Platzi. Hay grandes proyectos y empresas que utilizan Go actualmente: Docker, CoreOS, Google, Apple y hasta Uber, que aunque todo su sistema está hecho en Java, para la concurrencia y servicios de real time ya usan Go. Al finalizar este curso habrás aprendido las herramientas. Parecería que los videojuegos están fenomenalmente atrapados a existir dentro de una consola o por lo menos ser generados por alguna suerte de computadora para que nos muestre a nosotros una realidad que se modifica a medida que nosotros lo vamos jugando. A fin de cuentas son medios interactivos. Pero ahora que vivimos en el 2016, en el futuro ya comenzaron a aparecer las personas que salieron a decir: oye, ahora viene el mundo de los videojuegos, de verdad a ti, dentro de un sistema de realidad virtual. Miren, yo tengo muchos problemas con el concepto de realidad virtual en sí, arrancando porque mi mamá desde chiquita siempre me dijo que nunca me acercara tanto a la pantalla. Pero esto es Canvas y les quiero decir que más bien a mí lo que me molesta el concepto de realidad virtual y cómo lo mercadean y te lo presentan es que de cierto modo todas las realidades son virtuales. Y no estoy necesariamente hablando de que se están apropiando de un término que sirve para algo más o que ya se está usando para escribir algo más y que por algún motivo lo están usando para describir algo que nos pueden vender y que vamos a tener en nuestra casa y vamos a sentir que es la nueva realidad dentro del traducción de mejor fidelidad que tenerlo ahí. Lo cual entonces me despertó la duda de ¿y qué pasaría con el tema de cine o de tele? Una pasada por el teatro nos comprueba que sí es fenomenalmente más entretenido ver cómo sucede la obra enfrente tuyo en vez de ver cómo sucede dentro del ámbito de las cosas que están detrás de una pantalla. Aunque sí, el teatro es un
medio limitado cuando se trata de ver qué es lo que está sucediendo con algún X-Men que está cayendo un avión, que tiene que hacer algún truco mágico para poder salir del problema. Motivo por el cual comparar cine, tele y teatro es fenomenalmente injusto. Y ni hablar de qué hacemos cuando se trata de videojuegos. ¿Alguna vez han preguntado cómo funcionaría un sistema interactivo con gente en tiempo real en la vida real? Sí. Básicas para poder programar tu propio servidor, tu propio web app, tu propia mobile app de Android y de iOS incluso, todo con Go. También serás capaz de introducir Go en tus sistemas actuales y si Go es tu primer lenguaje de programación, es la herramienta ideal porque es muy fácil de aprender, es muy legible y aunque puedes seguir aprendiendo conceptos a lo largo de tu carrera, desde el día 1 puedes ser productivo. Con Go puedes hacer todo lo que te imaginas. Inscríbete ahora mismo al curso de Go en Platzi, en platzi.com/go. Una vez le pregunté a un amigo músico cuál sería una muy buena opción para tener un buen sistema de sonido en casa y me dice lo mejor es tener un sistema de música en vivo, a lo cual yo me imaginaba un sistema fenomenalmente burgués de yo jugando algún juego y mientras tanto músicos al lado musicalizándolo. Pero si a fin de cuentas no hay